Hola, bienvenidos a este vídeo donde vamos a obtener las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme y del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que son ecuaciones básicas de la cinemática, una parte de la mecánica. Y los vamos a obtener a partir del cálculo integral. Lo que vamos a hacer es, a partir de los conocimientos básicos del cálculo integral, obtener en el movimiento rectilíneo uniforme, donde la aceleración es cero, vamos a obtener que eso significa que la velocidad permanece constante y que el desplazamiento del cuerpo sigue esta ley. Y como en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que eso significa que la aceleración es una constante a diferente de cero, entonces la velocidad que se obtiene, la expresión se obtiene esta, o sea, a partir de este término se añade este otro, y que la posición se comporta a partir de este término, aparece este otro. Pero antes de comenzar, vamos a ver los conocimientos básicos que nos permiten ir de lo que tú conoces de cinemática a el cálculo diferencial e integral. Por ejemplo, en cinemática, estudiaste que la variación de la distancia en el tiempo, eso es igual a una velocidad media. Y que la variación de la velocidad en el tiempo, eso es lo que se le llama una aceleración media. O sea, precisamente distancia entre tiempo es velocidad, velocidad entre tiempo es aceleración. Son velocidades medias que transcurren al cabo de cierto tiempo y que implican el desplazamiento total de un cuerpo o variación total de una velocidad, una aceleración media. Ahora bien, el salto al cálculo diferencial es cuando esta variación de distancia se convierte en una variación instantánea en el tiempo. Ir de esta letra delta a D es dar un salto de un intervalo a un intervalo infinitesimal. Significa infinitesimalmente pequeño, y a esto es lo que se le llama velocidad instantánea o velocidad en un tiempo t determinado. De la misma manera, el salto de aquí a un intervalo de variación de velocidad infinitesimalmente pequeño es lo que se le llama el valor instantáneo de la aceleración en ese tiempo. Esto es lo que se conoce en cálculo diferencial con que la derivada de la distancia en el tiempo, que significa su variación instantánea, es la velocidad. La derivada de la velocidad en el tiempo, que significa su variación instantánea, es la aceleración. Estas son unas fórmulas enfocadas en la derivada, pero también habrás visto que son equivalentes a decir que el diferencial de cambio de la distancia es igual a la velocidad en el tiempo por diferencial del tiempo. Y también habrás visto que el diferencial de la velocidad es igual a la aceleración instantánea por el diferencial del tiempo. Entonces, ahora vamos a dar un salto y vamos a utilizar estas ecuaciones del cálculo diferencial para obtener estos dos casos. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, y a esta ecuación vamos a llamarle 1, y a esta ecuación vamos a llamarle 2. Entonces vámonos con el primer caso, el caso de movimiento rectilíneo uniforme, cuya esencia es que la aceleración es cero. El cuerpo no está acelerado. Y antes de suponer nada de cuáles son las ecuaciones, vamos a obtenerlas. Viniendo aquí a la ecuación 2, vamos a escribir que entonces de la ecuación 2, que está aquí, pues tendríamos que derivada de la velocidad respecto al tiempo es igual a la aceleración en el tiempo, y esto es cero. O sea, acabamos de obtener que derivada de la velocidad en el tiempo es cero. Entonces, lo que tenemos que hacer es integrar esta expresión para obtener la velocidad. O sea, diríamos, vamos a integrar variación de la velocidad en el tiempo. Vamos a integrarlo en el tiempo y eso nos quedaría integral de 0 por dt. Ahora bien, en este caso, ¿qué significa esta expresión? Vamos a entender esta expresión porque nota que esta expresión significa lo siguiente. Tengo una magnitud que es la velocidad
¿Y cuál es el resultado de, primero, derivarla respecto al tiempo y después integrar lo que obtuvimos respecto al tiempo? Sabemos que derivar e integrar son las operaciones contrarias, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el resultado de derivar una magnitud respecto al tiempo y después integrarla? Por supuesto que va a ser la magnitud original, va a ser la velocidad, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a obtener. Ahora bien, si uno no se acuerda de esto, se utiliza un truco en cuanto a la notación. Es como si este diferencial respecto al tiempo se simplificara con este. Es como si no se simplifica, es un recurso que simplifico obteniendo derivada la integral del diferencial de la velocidad. Y en este caso, al ser la integral y el diferencial operaciones contrarias, es como si se simplificara este con este, obteniéndose finalmente lo que ya habíamos visto, velocidad. ¿De acuerdo? Entonces, repito, entendiendo inicialmente que toda esta expresión significa que tengo una magnitud que primero derivo respecto al tiempo y después la integro, obteniendo la magnitud original, es como si simplificara estos diferenciales y después simplificara la operación de integrar y derivar, quedando finalmente el resultado de la velocidad. Esa velocidad es una magnitud que depende del tiempo, en general. Y en el miembro derecho nos queda integral de cero. ¿Y cuál es la integral de cero? Sabemos que la integral de cero es una constante. Entonces, porque la derivada de una constante es la que da cero. Entonces hemos obtenido que la velocidad en el tiempo es una constante. Y esa constante es una velocidad también. Es la velocidad en el tiempo inicial, ¿no? A esto vamos a llamarle v sub 0. Y acabamos de obtener, a partir de la aceleración, y utilizando la ecuación 2, de que la derivada de la velocidad es la aceleración y por lo tanto integrando, acabamos de obtener la ecuación de que la velocidad en el tiempo para el movimiento rectilíneo uniforme es igual a velocidad inicial es constante. Vamos a encerrar esto, porque este es uno de los resultados que queríamos obtener. Ahora bien, una vez que tengo el comportamiento de la velocidad en el tiempo, vengo a mi ecuación 1. Ecuación 1 que está aquí, para integrarla y poder obtener el desplazamiento en función del tiempo, ¿cierto? Entonces, D1 de ecuación 1, tenemos derivada del desplazamiento respecto al tiempo es igual a la velocidad en el tiempo, que en este caso es v sub 0. Y hacemos el mismo procedimiento. Vamos a integrar. Entonces, vengo a esta ecuación que tengo, derivada del desplazamiento respecto al tiempo igual a velocidad sub 0, y por lo tanto integro respecto al tiempo, y aquí integro respecto al tiempo. Ahora, siguiendo el mismo procedimiento, si tengo una magnitud que la derivo respecto al tiempo y después la integro, ¿qué obtengo? Pues la magnitud original. El desplazamiento en función del tiempo es igual a A. Y entonces, esta v sub 0, como es una constante, sale la integral, ¿verdad? Y queda v sub 0 por integral de dt. Y la integral de dt, ¿a qué es igual? A t. Son operaciones contrarias. Tengo el diferencial de una magnitud y ahora lo integro. Obteniendo entonces, finalmente, distancia en el tiempo es igual a velocidad inicial por tiempo más una constante. Recuerda que la integral es indefinida. Ahora bien, tenemos que ver cuáles son las condiciones iniciales para ver quién es esa constante. O sea, quiero decir que para t igual a 0, nuestra distancia en t igual a 0, vamos a llamarle que en dependencia del sistema de coordenadas donde esté puesta, es una distancia inicial. ¿De acuerdo? Entonces, aplicando esta condición aquí, escribiríamos S. En t igual a 0 nos queda, en t igual a 0, en nuestra ocasión, si ponemos t igual a 0, nos quedaría v sub 0 por 0 más una constante c, y s en t igual a 0 es s sub 0.
y aquí tenemos 0. En otras palabras, de aquí obtenemos C igual a S sub 0. Por lo que, en nuestra ecuación, S en T es igual a la constante, que es S sub 0, más velocidad inicial por tiempo. Y esa es la segunda ecuación de la cinemática, de cómo se comporta la coordenada o la distancia recorrida en función del tiempo cuando estamos en movimiento rectilíneo uniforme, que significa aceleración igual a 0. Vamos a resumir lo que hemos obtenido. Empezamos con movimiento rectilíneo uniforme, que significa aceleración en el tiempo igual a 0. Y eso nos llevó al integrar velocidad en el tiempo es v sub 0. Velocidad en el tiempo es una constante v sub 0. Y eso nos llevó al volver a integrar que la distancia en el tiempo es distancia inicial más velocidad por tiempo. ¿De acuerdo? Y esto es lo que pretendíamos demostrar. Esta expresión que está aquí son las ecuaciones de la cinemática para movimiento rectilíneo uniforme que la tenemos aquí inicialmente. Aceleración 0, velocidad inicial constante, desplazamiento, esto que está aquí. Por lo tanto, acabamos de obtener las primeras ecuaciones, cuya interpretación gráfica conocemos, ¿verdad? Las tres gráficas serían, si hiciéramos tres gráficas de este problema, vamos a poner un sistema de coordenadas, y con este gráfico lo que estoy haciendo es, haciendo en realidad tres, pero con un solo eje Y, donde en el primer caso, el eje Y va a ser la aceleración en función del tiempo, que sabemos que nos da 0. Y entonces dibujaríamos una línea aquí, que significa aceleración en el tiempo igual a 0 en todo momento. En el segundo eje, Y, aquí podemos poner una flecha, y aquí dibujaríamos la velocidad. Esta es la velocidad en el tiempo, que sabemos que es v sub 0, es determinado valor. Entonces aquí dibujaríamos un valor constante en el tiempo de valor v sub 0. Y el tercer eje, que podríamos, el tercer eje Y, que lo hacemos coincidir para que veamos uno encima del otro, pues sería la distancia en función del tiempo. Esta es distancia en función del tiempo. Y en este caso, al dibujarlo, sabemos que es una recta que tiene pendiente v sub 0, eso lo sabemos de álgebra, la recta en el plano. Entonces, esto es una recta que es m por t más b, o sea, el intercepto a t igual a 0 con el eje Y, con el eje de la distancia recorrida, pues va a dar ese sub 0, y es una recta que sube linealmente en el tiempo, porque aquí en el eje X siempre tenemos el tiempo. Entonces esto es una recta, vamos a dibujarla aproximadamente así, partiendo del valor S sub 0. De forma tal que en esta dirección, hacia acá, en esta dirección, integramos, y en esta dirección, derivamos. Si recordamos la interpretación de la derivada, si derivamos distancia en función del tiempo, que es precisamente esta ecuación, derivada de la coordenada respecto al tiempo, da la velocidad. Entonces, como estamos derivando una recta, la derivada de una recta es la pendiente, y eso nos dio v sub 0. Esto significa que justo la pendiente de esta recta es el valor v sub 0. Y al volver a derivar en esta dirección, porque la derivada de la velocidad respecto al tiempo es la aceleración, y eso lo vimos aquí, entonces obtenemos que la derivada de la velocidad de esta expresión respecto al tiempo nos da precisamente una pendiente 0, que es el valor que hemos obtenido aquí.
Eso es todo en cuanto a el movimiento rectilíneo uniforme. Vamos ahora a trazar una línea acá, porque vamos al siguiente caso. Vamos a ir al caso movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y sabemos que ese caso precisamente comienza con que la aceleración en el tiempo es una constante. No varía, no tiene ninguna variación, permanece constante. Y vamos a recorrer el mismo camino que recorrimos anteriormente. A partir de la ecuación 2, entonces, sabemos que derivada de la velocidad respecto al tiempo es la aceleración, que ahora es una constante. Integramos, integral de dv dt respecto al tiempo es igual a la integral de a respecto al tiempo. Ya sabemos que la integral de esta expresión da la velocidad. Entonces vamos obteniendo que la velocidad en el tiempo nos da, esta a es una constante, aquí nos queda integral de dt, y por lo tanto nos queda a integral de dt del tiempo más una constante. Hemos obtenido que la velocidad en el tiempo es aceleración por tiempo más una constante. Y ahora volvemos a aplicar condiciones iniciales. Pero a t igual a 0, la velocidad en t igual a 0 es v sub 0. Entonces, apliquemos esto en esta expresión. Entonces, velocidad en t igual a 0, obtenemos a por 0 más e. Y la velocidad en t igual a 0 es v sub 0. Todo esto es v sub 0. Y a por 0 nos da 0. De donde aquí se obtiene que esta constante es la velocidad inicial, ¿no? Entonces, hemos obtenido, por lo que hemos obtenido que velocidad en el tiempo es igual a la constante, que es v sub 0, más aceleración por tiempo. Y esta es la ecuación del comportamiento de la velocidad en función del tiempo para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Siguiendo este procedimiento, a partir de la ecuación 1, que la ecuación 1 es que variación de la coordenada respecto al tiempo es la velocidad en el tiempo, pues entonces lo que hay que hacer es integrar, ¿no? Tenemos ds dt respecto al tiempo, que es la integral de velocidad en el tiempo respecto al tiempo. Bueno, ya sabemos que la integral del miembro izquierdo nos va a dar el desplazamiento, entonces tenemos desplazamiento en el tiempo va a ser igual a A, y aquí vamos a integrar, y aquí tenemos que sustituir esta expresión. V sub 0 más aceleración por tiempo respecto al tiempo. Vamos a aplicar aquí la regla de linealidad de la integral, o sea, la separamos en la suma de dos integrales. Integral de v sub 0 de t más integral de at de t. En esta primera integral, v sub 0 es una constante, ¿verdad? Sale de la integral y queda integral de dt más la aceleración es una constante. Sale de la integral y queda t de t. Y la integral del diferencial del tiempo es el tiempo, que era t más aceleración. Y la integral de t es t cuadrado sobre 2. Y como la integral es indefinida, nos queda más una constante. Hemos obtenido S en t es v sub 0t más un medio de a t cuadrado más una constante. Y volvemos a ver las condiciones iniciales. Pero para t igual a 0, tenemos que la distancia recorrida en t igual a 0 es cierta distancia, S sub 0. Entonces, calibrando, aplicando esta condición a la expresión obtenida, nos queda que distancia en t igual a 0 es, y sustituimos, v sub 0 por 0, más un medio de a por 0 al cuadrado, más c. Y toda esa expresión es S sub 0. Esta expresión es 0, está multiplicada por 0. Esta es 0 porque está multiplicada por 0. Y hemos obtenido entonces que esa constante es la posición
inicial. Por lo que hemos obtenido distancia en el tiempo es, y generalmente se escribe la condición inicial, la A. Y generalmente se escribe C, que es S sub 0, más V sub 0t, más un medio de A t cuadrado. Y así hemos obtenido la ecuación que en cinemática caracteriza la posición del cuerpo en función del tiempo para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Resumiendo, lo que hemos obtenido es que en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, partiendo de que la aceleración en función del tiempo es una constante A, entonces obtenemos que la velocidad en función del tiempo es, aquí obtuvimos V sub 0 más A por t, y que la posición en función del tiempo es S sub 0 más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y vamos a encerrar lo que hemos obtenido en un cuadro que coincide con esta expresión inicial. La aceleración es una constante, la velocidad se comporta así, y por lo tanto, la posición de esta manera, y esto es equivalente a lo que acabamos de obtener. Igualmente, si fuéramos a hacer un análisis gráfico, vamos a construir. En el eje X siempre tenemos el tiempo. En el eje de las Y, aquí vamos a tener la aceleración en función del tiempo. Aquí vamos a tener la velocidad en función del tiempo. Y aquí vamos a tener la aceleración en función del tiempo. La aceleración es una constante. Vamos a representarlo con una línea recta en función del tiempo y sabemos que esto es A. La velocidad es una recta que intersecta al eje Y en V sub 0 y por lo tanto es una recta que hace así y aquí tendríamos que poner V sub 0 y ya dibujar el desplazamiento en función del tiempo es una parábola que en t igual a 0 pasa por S sub 0 y después es una parábola, nota que tiene en función del tiempo componente cuadrático y componente lineal. Por lo tanto, va a ser aproximadamente algo así. Empezando en S sub 0. Recuerda lo que dijimos anteriormente, en esta dirección se integra y en esta dirección se deriva. Por lo tanto, si derivo una parábola, pues obtengo una línea recta, y si derivo una línea recta, la pendiente es una constante y obtengo la aceleración. Pues con este vídeo quería hacerte un estudio de cómo se obtienen aplicando el cálculo integral las ecuaciones de la cinemática del movimiento rectilíneo uniforme cuando la aceleración es 0 y del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado cuando la aceleración es distinta de 0. Cualquier duda, te invito a dejármela en los comentarios. Gracias.